Buenos días, mi nombre es Esmerlin Valdés Peralta y estaré haciendo la introducción al tema de la primera unidad, del cual es la psicología como concepto general o introducción a la psicología. Quiero resaltar que utilizamos el libro de Linda Davidoff, Introducción a la Psicología, como material para esta presentación. Aunque el libro fue publicado en 1989, traeremos conceptos actualizados para su mayor entendimiento. A medida de que nos adentramos en este libro, encontraremos diversos temas que pasaron por la mente de la autora antes de ser plasmados en él, como lo son el concepto de la psicología, la naturaleza de la misma, sus raíces, su campo de estudio y, más importante, el por qué los psicólogos son tan fieles a las tradiciones científicas y el por qué utilizan tanto el método científico en esta profesión. En el preámbulo del libro, Linda nos ofrece un texto corto titulado Diario de un psicólogo, en donde resumidamente nos cuenta cómo es el diario vivir de una persona que disfruta observar y analizar comportamientos y eventos que le suceden tanto a otra persona como a sí mismo, independientemente si es psicólogo o no. Eh, Dice que constantemente viven elaborándose preguntas del por qué, qué pasará, cuál será la consecuencia, por más insignificante que sea la situación. Iniciamos con lo que es el concepto de la psicología, el cual proviene del vocablo griego que significa estudio de la mente y del alma, aunque actualmente podemos definir la psicología como una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales en los animales, haciendo énfasis en estos tres términos: ciencia, conducta y procesos mentales. Se considera ciencia porque permite realizar investigaciones mediante procedimientos racionales y disciplinados para así construir una base con información coherente. Los psicólogos definen la conducta como la manera en la que las personas se comportan en su diario vivir y la manera en que realizan sus acciones. Los procesos mentales comúnmente son confundidos con la conducta. Sin embargo, para simplificar estos conceptos, podemos decir que la conducta es la manera en general en la que las personas hacen y actúan, y los procesos mentales son las funciones individualmente. Por ejemplo, la conducta es la manera, es el cómo las personas hacen las cosas. Sin embargo, los procesos mentales es el pensar al haber hecho eso, el razonar, el hablar, el recordar. Todas esas acciones se encargan de ser estudiadas por los procesos mentales. Antes de entrar al tema, Antes de entrar al tema de las especialidades en la materia, quiero hacer un paréntesis para aclarar la diferencia entre la psicología y varias áreas que comúnmente son confundidas, que son psiquiatría y psicoanálisis. Aunque estas áreas comparten muchas cosas en común y tienen el mismo objetivo, que es el mejorar la salud y el bienestar del individuo, no son lo mismo. Podemos encontrar la diferencia en primera instancia en la formación de cada área. Psiquiatría eh, es un médico especializado en el área, el cual está autorizado para medicar, según considere. Un psicólogo es un graduado en la licenciatura que no tiene autorización para indicar medicamentos. Y un psicoanalista puede ser tanto un médico como un licenciado, o inclusive puede tener más títulos. Lo que diferencia estas tres áreas es la manera en la que cada una aborda o conoce el problema y la manera en que lo trata. Como dije anteriormente, la psiquiatría lo puede tratar de una manera medicinal, sin embargo, la psicología no puede. Ahora sí, entrando en el tema de los principales especialistas, tenemos una gran variedad que trabajan en distintas áreas, como lo son el psicólogo clínico, que se encarga de prevenir, diagnosticar e implementar el tratamiento cuando se presenta algún tipo de trastorno en la conducta, y ayuda a restaurar el equilibrio psicológico en el ser humano, que ya definimos conducta anteriormente. Un psicólogo consejero que utiliza el diálogo como terapia, trabajan con pacientes con preocupaciones en distintos entornos, como lo son las empresas, las escuelas, las cárceles y demás lugares. Un psicólogo industrial, esta rama de la psicología estudia el comportamiento humano en el ámbito laboral, teniendo como objetivo el seleccionar candidatos, estudiando su formación y día a día lograr sacar el máximo potencial de los trabajadores para la empresa. Un psicólogo educativo
que también se confunde con lo que es un psicólogo escolar. Este tipo de psicólogo o este profesional normalmente lo vemos en centros educativos. Sin embargo, su labor es realizar materiales de aprendizaje y de apoyo para el alumno. Implementa herramientas y programas para el estudio sin intervenir directamente en la vida de cada alumno. Un social, este en particular, se interesa por el pensamiento, las emociones, los deseos y los juicios de cada individuo, y su objetivo fundamental es el funcionamiento de la mente en la sociedad o en el entorno de la sociedad, al verse relacionado con la sociedad. Un psicólogo de desarrollo se encarga de investigar acerca de los cambios en el carácter mental que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, es decir, desde la infancia hasta la vejez. Un psicólogo experimental en esta disciplina científica vemos fenómenos psicológicos que son estudiados por medio del método experimental, es decir, mediante experimentos. Psicólogo escolar, es decir, a diferencia del educativo, se está preparado para intervención a nivel individual de los jóvenes, para prevención, promoción de la salud mental y realizar programas enfocados en el estudio o en el desarrollo de los niños y los jóvenes con el contexto de las escuelas, en las familias y otros sistemas educativos para el bienestar de la comunidad. Un psicólogo comunicativo se enfoca en el estudio de una conducta independiente para realizar. Un psicólogo comunicativo se enfoca en el estudio de una conducta independiente para analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biosociales, biopsicosociales. Un psicólogo comunicativo se enfoca en el estudio de la conducta independiente para analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biopsicosociales que lo conforman, es decir, cuerpo, psico y parte del ser humano y parte social del ser humano. Un psicólogo ingeniero se enfoca en cómo las personas interactúan con la tecnología y de qué manera se relacionan entre los dispositivos y los seres humanos. Un psicólogo de la personalidad estudia el comportamiento y el carácter de las personas, observa cómo se desarrolla cada individuo entre la sociedad y detecta si hay algún tipo de problema en el ambiente que se desarrolla. Un psicólogo de lo que es un psicólogo fisiólogo, que es una rama de la psicología que se ocupa de las bases biológicas del comportamiento en oposición a las influencias sociales sobre el comportamiento. También se conoce como psicología biológica, biopsicología o psicobiología. Y está estrechamente relacionado con la neurociencia. Por último, tenemos el psicólogo de la psicometría, encargado de realizar los procesos de medición que competen en el método científico a través de una investigación. La psicometría tiene un gran peso en la evaluación y medición de los fenómenos que se presentan en las ciencias sociales y de educación. Gracias a esta ciencia se ha logrado obtener datos confiables que permiten comprender, predecir e incluso abordar diferentes problemáticas. Muy buenos días, mi nombre es Oledia Mateo Espinal y le estaré hablando sobre la perspectiva histórica hacia la investigación humanística. La perspectiva histórica. Desde que nuestros antepasados aparecieron sobre la Tierra, hace unos 10 millones de años, es probable que los seres humanos hayan tratado de entenderse a sí mismos y a sus semejantes. A pesar de que Aristóteles 384 a 322 a.C. se le consideraba el padre de la psicología. Gustavo Finer, científico de la mente. A principios de la década de 1850, Gustavo Finer se interesó por la relación entre la estimulación física y la sensación y diseñó técnicas ingeniosas para encontrar respuestas precisas. Así, cuando Element of Psychology, la principal obra de Finer, fue publicada en 1860, mostró claramente cómo podrían usarse los principios experimentales y matemáticos para estudiar la mente humana. Aproximadamente 20 años después, la psicología quedó establecida como un campo de estudio. Otras dos personas, Wilhelm Wundt y William James, tuvieron mucho que ver en este logro. Wilhelm Wundt, fundador de la psicología científica. Originalmente entrenado como físico, Wilhelm Wundt, 1832-1920, daba clases de fisiología
en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Desde el principio de su carrera manifestó un gran interés por los procesos mentales. En la época de Wundt no existía el campo de la psicología y su objetivo de estudio pertenecía a la filosofía. La ambición de Wundt era establecer la identidad independiente de la psicología. Con este propósito en mente, dejó Heidelberg para ser el jefe del departamento de filosofía de la Universidad de Leipzig. Varios años más tarde, se considera generalmente el año de 1879 que fundó el primer laboratorio serio para realizar investigación en psicología. Wilhelm Wundt fue un hombre de mucha energía y gran cultura, que publicó más de 500.000 páginas a lo largo de su vida. La psicología de Wundt, una psicología de conciencia humana, tenía su sabor particular. Blumenthal, 1979, creía que los psicólogos debían investigar los procesos elementales de la conciencia humana. Sus ambiciones, sus relaciones y sus interacciones. Con frecuencia se describe a Wundt como un químico de la vida mental, estudiando sus átomos sistemáticamente. William James, observador de la vida mental. Un psicólogo estadounidense llamado William James, 1842-1910, instaló su laboratorio en la University of Howard, en Cambridge, Massachusetts, el cual era modesto y fundado principalmente para la enseñanza y para demostrar cómo influyen los factores fisiológicos en la psicología. Algunos historiadores argumentan que Wundt estableció su propio laboratorio de este tipo en el 1865. En todo caso, la contribución de James a la psicología tuvo poco que ver con laboratorios. Psicología del siglo XX, perspectivas actuales. A principios del siglo XX se originan y desarrollan movimientos rivales en la psicología. Cada uno de ellos contribuyó a dar forma a nuestro campo actual. Unido de manera bastante flexible, Kimball, 1984. Aunque los psicólogos contemporáneos no pertenecen a movimientos específicos, muchos se identifican como una de las cuatro principales perspectivas: conductista, cognoscitiva, humanística o psicoanalítica. La perspectiva conductista. Lo único que la psicología introspectiva ha aportado es la afirmación de que los estados mentales están constituidos por varios miles de unidades irreducibles, como lo rojo, lo verde, lo frío, lo caliente y cosas parecidas. Aunque haya 10 o 100.000 sensaciones irreducibles, aún concediendo su existencia, no le importa un bledo a ese conjunto organizado de datos mundiales que llamamos ciencia. A principios de la década de 1900, versiones de las ideas de William James y de Wilhelm Wundt dominaban a la psicología en Estados Unidos. Congruentemente se definía la psicología como la ciencia de la conciencia. El movimiento conductista. Watson decidió hacer de la psicología una ciencia respetable. Para lograrlo, insistía, los psicólogos debían usar métodos objetivos y estudiar la conducta observable. El conductismo nació en 1912, cuando Watson, una personalidad fuerte y llamativa, empezó a dar conferencias y a escribir para difundir sus opiniones. El conductismo atrajo muchos seguidores y de una forma u otra dominó a la psicología durante 30 años, desde el 1930 al 1960. Hoy día continúa ejerciendo una profunda influencia. El conductismo contemporáneo. El conductismo empezó como un movimiento iracundo, conforme evolucionó. Su filosofía se amplió considerablemente. Hoy día la perspectiva conductista es mucho más flexible de lo que era en la época de Watson. Pero también analizan cada vez más fenómenos complejos que no pueden observarse directamente, como por ejemplo el amor, la atención, la empatía y la sexualidad. Las principales características del conductismo moderno son su intenso compromiso para hacer preguntas claras y precisas y usar métodos relativamente objetivos para realizar una investigación cuidadosa.
Investigación humanística. Con respecto a la autoactualización, Abraham Maslow de 1908 a 1970 fue una importante personalidad en el movimiento humanista. Su estudio ejemplifica la perspectiva humanística. Él no planeó que fuera una investigación ni empezó como tal. Las obras de Sigmund Freud. Era un médico especializado en el tratamiento de problemas del sistema nervioso. Adoptó el hipnosis durante su época. Él elaboró un nuevo procedimiento. Los pacientes se relajaban, se les pedían que hablaran de sus sueños. Él analizaba todo el material que surgía cuando atendía a sus pacientes, probaba su hipótesis o corazonado. Sigmund Freud, premisas de Freud. Las ideas aún viven tanto en forma original como en diversas modificaciones. Los psicólogos deben estudiar las leyes y determinantes de la personalidad. La postura ecléctica. Ahora existe un clima de libertad y los psicólogos se sienten libres de estudiar cualquier tema. Buenos días, mi nombre es Estefi Rodríguez, hoy soy participante del grupo número 1. El tema a exponer mío es ¿qué hacen los psicólogos? Para comenzar con mi exposición, quiero resaltar que a menudo es muy difícil pronosticar el comportamiento de las personas. Esto se debe a que existen tantos factores determinantes que es necesario tomar en cuenta, como muchos se entienden claramente. Para esto los psicólogos han utilizado ciertos métodos para así dar un buen diagnóstico. Estos métodos los voy a ir mencionando y resumiendo brevemente en el transcurso de mi explicación. Empezamos con la parsimonia. Muchos psicólogos intentan ser parsimonismos. Literalmente la palabra quiere decir tacaño, pero en el uso científico describe que la política estándar con respecto a las explicaciones de los fenómenos se refieren a explicaciones sencillas de los hechos que se observan. Como consecuencia, estas se evalúan primero solo cuando las explicaciones menos complicadas son incorrectas o inadecuadas. Se propone otra más compleja o abstracta. Entonces, el segundo método que utilizarían sería también el escepticismo. Idealmente, los psicólogos son críticos de su propio trabajo y de otros investigadores. Tratan de mantener un amplio criterio si aparece una nueva evidencia, si están listos a reevaluar y a revisar sus conclusiones. Diciéndolo de otra manera, podríamos decir que consideran sus conclusiones tentativos, sus hallazgos como mejores sus posiciones. Hasta el momento, a esta actitud la denomina escepticismo. Ahora veremos, ellos también facilitan un poco más el diagnóstico utilizando unas preguntas, las cuales son conocidas como preguntas empíricas. Por lo general, los científicos conductuales investigan preguntas empíricas que pueden contestarse mediante la observación de algún tipo. Todas las preguntas que se mencionaron son empíricas. Por ejemplo, ¿a qué problemas se enfrentan las parejas que viven unión libre? Podríamos invitar a parejas de unión libre en una clínica y pedirles que discutan ciertos temas de controversia para saber a qué hablan. También utilizan la afiliación de las preguntas de investigación. Generales sobre el tema psicológico por lo común son ambiguas o sujetas a diferentes interpretaciones. Y el campo a que abarca
demasiado amplio o en el caso de cómo afecta la tentación estrés a la de tentación estrés a las personas. Hay cientos de tentaciones y seguramente influyen en diferentes personas de distintas formas, en diferentes momentos. Para continuar, vemos que ellos también consideran las definiciones operacionales, que vienen siendo, después de formular una pregunta investigable, los científicos conductuales generalmente definen sus términos. Consideran el enunciado estudiando los términos, considerando el crimen, o podría referirse a esa tentación en una zona prohibida, fumar marihuana, robar el tiempo o asalto, cosas así. Otro método utilizado, aparte de ya lo hablado anteriormente, sería el muestreo aleatorio. Este trata que es como si fuera es la estrategia 1, más empleada para escoger parcialmente los acentos. Para continuar, vemos que ellos también consideran las definiciones operacionales, que vienen siendo, después de formular una pregunta investigable, los científicos conductuales generalmente definen sus términos. Consideran el enunciado estudiando los términos, considerando el crimen, o podría referirse a esa tentación en una zona prohibida, fumar marihuana, robar el tiempo o asalto, cosas así. Otro método utilizado, aparte de ya lo hablado anteriormente, sería el muestreo aleatorio. Este trata que es como si fuera es la estrategia 1, más empleada para escoger parcialmente las investigaciones psicológicas. Implica seleccionar los sujetos de manera que cada persona en la población tenga la misma oportunidad de ser escogida para el estudio. Los encuestadores generalmente eligen esta estrategia para recopilar estadísticas laborables. El gobierno de Estados Unidos también la utiliza y visita o habla por teléfono para saber si a los hogares y seleccionarlos al azar. Ya por último, pero no menos importante, mostramos el muestreo aleatorio y la realidad. En este muestreo, la realidad, los psicólogos investigadores, en este muestreo de la realidad, los psicólogos investigadores pocas veces estudian las grandes muestras aleatorias de la población, y que sus recursos monetarios temporales son limitados. En su lugar, por lo general conforman una muestra aleatoria de las porciones de la población que se mediamentan, accesibles y cooperativas. También es posible que los psicólogos interesados en niños de cierta edad
pudieran, o sea, de cierta edad cogieran una muestra aleatoria de una escuela pública y así. Eso es todo, gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Felicia María García. Yo les estaré hablando sobre el éxito en los cuestionarios. El éxito en los cuestionarios. Para que un cuestionario tenga éxito debemos de tomar en cuenta la forma en que se redactan las preguntas, que deben ser simples y específicas, para que el significado sea más claro, ya que una pregunta puede interpretarse de diferentes maneras. Otra opción es que cada pregunta debe de reflejar la amplitud adecuadamente de las posibles respuestas. Aun cuando las preguntas estén diseñadas cuidadosamente, es difícil interpretar el resultado de los cuestionarios, ya que los autoinformes son poco precisos porque algunas personas intentan falsificar con atención, a otras no les importa el tema y responden sin pensar, algunas intentan mostrar imágenes que les agradan, hay otras que no entienden o no recuerdan sus propios sentimientos, etc. La entrevista. La entrevista y los cuestionarios tienen gran parecido, ya que en una entrevista al entrevistado se le hace una serie de preguntas que el entrevistador tiene preparado y formulado para preguntar. Más bien, la entrevista no es más que un intercambio de ideas, opiniones o preguntas entre dos o varias personas. En la entrevista surgen muchos tipos de preguntas para ser respondidas por personas diferentes. Pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas están diseñadas para medir todo tipo de conceptos que no puedan observarse directamente, como lo es la salud mental, las habilidades, creencias, inteligencia, opinión, conocimientos y necesidades. Estudio de caso. Los estudios de caso se basan en la recopilación de información más detallada sobre un mismo individuo o grupo en un tiempo considerable. Cuando nos referimos a estudios de caso, nos estamos refiriendo a una investigación de ya sea violencia de género, maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, entre otros sucesos o estudios de casos. Procedimientos experimentales. Los procedimientos experimentales vienen siendo una fuente de variables extrañas. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta aquí mi tema. La tradición científica de la psicología. Los psicólogos se han originado en otras direcciones en el que el científico es tan básico que a menudo a ese se le denomina ciencia conductual. Objetividad. Como cualquier humano, los psicólogos son objetivos, toman medidas para evitar que sus puntos de vista influyan en sus estudios. Muchos intentan ser abiertos con respecto a los valores. Existen controles a la objetividad de los psicólogos. Una de las ventajas del método científico es su naturaleza autorreguladora. Analizan sus investigaciones entre sí tratando de proteger su trabajo, a pesar de que se preocupan por los inconvenientes. No hay estudio totalmente libre de manchas. Empiritismo. Los psicólogos creen en la observación directa. Es la mayor fuente de conocimiento. A este enfoque se le llama empiritismo. Especifica que las afirmaciones deben estar respaldadas por los estudios. Determinismo. Refiere a la creencia que todos los eventos tienen causas naturales. Los psicólogos consideran que las acciones de la gente están determinadas por innumerables factores. Al determinismo se le confunde con el fatalismo. Supone que la conducta está predeterminada con fuerza exterior y fuerza de control a la persona. Charles Green. Creen en el determinismo, quiere decir que entre más sepas, el científico podrá producir con mayor precisión lo que pasará en una situación específica. Parsimonia. Una explicación es que nuestra sociedad admite el logro. Escepticismo. Los psicólogos tratan de mantener un amplio criterio, consideran tentativos sus hallazgos como la mejor suposición. Hasta el momento, el escepticismo es analista. ¿Por qué ocuparse del método científico? Conforme batallamos todos los días, todo el mundo utiliza lo que podría llamarse una psicología del sentido común. Se dice que cada ser humano trata de psicoanalizarse por su cuenta. Hasta aquí mi exposición.
Buenas. Nuevamente voy a explicar sobre la ética y la psicología. No sé si para muchos ya estaban conscientes de que la psicología a veces observa a las personas sin pedirle permiso, o que engañan a sus sujetos con respecto al propósito real de su investigación, o que es común exponer a los participantes de investigaciones y otros animales a experiencias desagradables. Pues sí, algunos psicólogos lo hacen y se han elaborado políticas, lineamientos formales, éticos, que continuamente se debaten y se realizan. Para esto, algunos han implementado lo que sería la ética y la investigación en los seres humanos, que esto es que los investigadores que trabajan con personas con responsables de evaluar la aceptabilidad ética de sus propios proyectos. Para esto usan una clase de normas o guía que la primera podríamos mencionar, que sería informar por adelanto a sus sujetos sobre cualquier aspecto de la investigación que podría influir a sus decisiones de participar y responder preguntas de acuerdo a la naturaleza del proyecto. En algunos casos, los investigadores piden permiso para no proporcionar información precisa acerca del estudio para que puedan obtener respuestas menos contaminadas. Y segundo, sería hacerles saber a las participantes que de los motivos para cualquier engaño necesario al poco tiempo de haber terminado del estudio. Tercero, sería respetar la libertad individual de negarse a participar o de interrumpir las participaciones en cualquier momento. El cuarto podría ser proteger a los estudios del peligro físico y mental del daño, o sea, del daño, de la incomodidad, pues si existe alguna de estas posibilidades, el investigador debe informar a los participantes y recibir su autorización antes de continuar. Pues nunca se justifica algo que puede causar daño severo o parcialmente, claro está. Entonces la número 5 vendría siendo que una vez que se ha recopilado los datos y se debe aclarar la naturaleza del estudio y cualquier concepto errónea. Y número 6, mantener confidencial la información sobre los sujetos. Ya con esto vendríamos, ya después de aplicar estas 6 normas o guías para una investigación, sea de una persona o de un proyecto, porque muchas veces hay personas que, hay psicólogos que utilizan casos como guía de estudio, no simplemente son pacientes, sino que se dedican a estudiar o quieren aprender el comportamiento de cierto tipo de personas. Entonces aquí viene como vendría siendo el dilema ético, que es como continuamente deben de estar acercando preguntas éticas, porque aparte de la curiosidad,
el psicólogo tiene que tener ciertos límites, los cuales no puede rebasar, y también por eso llevan lo que vendría siendo una investigación de campo, que muchos científicos sociales que estudian la